Martín, funcionario del Liceo 70, y bueno, la idea es enterarnos un poco de qué está en conflicto en este liceo y bueno, y en un principio empezaremos preguntando cómo se venía proyectando el conflicto hasta este momento y cuál es la situación del Liceo 70 en este momento. Bueno, el conflicto en el Liceo 70 sobre todo cobró mayor magnitud el año pasado cuando el núcleo sindical de funcionarios y docentes se hizo más fuerte y bueno, y entre trámites y trámites, reuniones y reuniones que no había respuesta a los reclamos que nosotros planteamos, reclamos de cosas que entendemos mínimas necesarias para que pueda funcionar un liceo, ¿no? Bueno, hasta que durante todo el año en esa movida, hasta que llegamos a noviembre, con un punto de inflexión ahí donde ocupamos 3 días y logramos un acuerdo con las autoridades anteriores, ¿no? Con Pilar Ubilla, Tomeo y Daniel Huasco, que sigue en el consejo actual. Bueno, de ahí lo que surgió fue un compromiso de las autoridades de la construcción del liceo para el 2013, que es uno de los puntos para nosotros fundamentales, salir del edificio de la UTU y que el Liceo 70 no sea simplemente un liceo creado administrativamente, sino que tenga su lugar como debe ser. Bueno, eso es una de las cosas. Otra, bueno, la redistribución de determinados espacios, la construcción y el mejoramiento de los salones, de las aulas, para que los gurises no tengan que estar en los contenedores. Y bueno, después una entrada independiente, que hoy para el liceo se accede por la puerta de la UTU, la aislación térmica de los contenedores que no se logró, la obra que se hizo la solución fueron unas lonas. Y bueno, eso estaba dentro del acuerdo que nosotros fuimos llegando y en febrero cuando volvimos, digamos, lo único que había era un piso entre las aulas y el resto de los puntos, que eran alrededor de 6 puntos del acuerdo, no se había concretado nada. Entonces, bueno, ahí empezamos reuniones nuevamente en el núcleo sindical y empezamos a sumar a los padres que ya habían apoyado el año pasado, pero que este año lo hicieron de forma más activa y fueron los que tomaron la iniciativa de volver a ocupar, cortar la calle y una serie de actividades dentro del liceo, incluso con alumnos también, que llegó hasta el 28 de marzo, que fue cuando volvimos a ocupar. En esa ocupación, bueno, los padres eran los que llevaban la batuta, evidentemente con el apoyo de los funcionarios y los docentes del liceo, con el núcleo sindical, digamos. Por definitivamente que se construyeran los baños, que se pusiera el cerco perimetral, se hiciera la entrada independiente y el agua potable, como elementos centrales, digamos, de los reclamos, ¿no? De las cuestiones más importantes y que nosotros entendíamos fundamentales para que puedan venir a estudiar los gurises. Bueno, como seguimos conversando con Martín, dado que no se había cumplido con el acuerdo que se había tenido de noviembre del año pasado, el miércoles 28 de marzo se ocupa el centro, el Liceo 70, y bueno, y se recomienza a llevar a cabo el conflicto. Y bueno, Martín, contanos un poco qué pasó ese día y cómo sigue el conflicto hoy en día. Bueno, ese día también, o sea, la ocupación que decidieron los padres, hubieron 3 reuniones con el consejo antes también, ¿no? Con Bien. El resto de los liceos incluso que estaban en conflicto, que no habían empezado las clases. El plan de obra que se le había pedido a secundaria que presentara para todos los liceos que no habían empezado, que no estaban en condiciones de empezar además, fue una tomadura de pelo y no hubo resultado y menos comenzaron las obras. Entonces, bueno, acá lo que se resolvió fue esa ocupación que empezó el miércoles 28 de marzo a las 7 de la mañana. Ya estaba resuelta en la asamblea con los padres, los docentes y los funcionarios del día anterior. Y ya estaba resuelto incluso el corte de calle en el momento que se desalojara. O sea, ya estaba trabajado tanto la ocupación como el corte de calle que después desembocó en la represión. Durante todo el día acá estuvimos en la ocupación manteniéndola con los padres, con movidas, pintando pancartas, bueno, atendiendo a la prensa, conversando y buscando alternativas también con los padres a los problemas del liceo. Y bueno, hasta que alrededor de las 4 de la tarde por ahí llega el Ministerio de Trabajo con el decreto y que nosotros nos negamos a firmar, y después de eso ya empieza la movida con la policía. Ya viene la policía comunitaria a decirnos que bueno, que a ver cómo estaba la cosa, que todavía no tenían la resolución, digamos, de desalojarnos, pero que en cualquier momento iba a llegar. Y así fue alrededor de las 5 de la tarde que llegó el desalojo. Y bueno, nosotros la fuimos tirando en la asamblea, discutiendo qué íbamos a hacer, qué era lo que íbamos a evaluar.
cuáles eran las alternativas, de si quedarse, si seguir, y también qué era lo que pasaba, ¿no? Era por primera vez plantearse violar el decreto presidencial que prohíbe las ocupaciones de los lugares públicos. Y bueno, los padres decidieron en principio quedarse, aguantar lo más posible, pero que si los milicos entraban no íbamos a permitir que se llegara al punto de la represión, digamos, ¿no? De que golpearan a los padres, habían también gurises, bueno, los docentes, los funcionarios. Entonces, bueno, lo que se decide cuando llegan, que nos dan 5 minutos alrededor de las 10 de la noche para salir, salimos con cánticos, agitando, un buen número de padres, de docentes, de otros compañeros docentes también y funcionarios solidarios de otros liceos que se habían arrimado, y en la puerta también habían sindicatos solidarios y compañeros, por ejemplo, también del CEIPA que se habían arrimado, y de otros gremios que estaban, bueno, haciendo el aguante ante el inminente desalojo y el operativo impresionante que se había montado con camiones blindados de los últimos adquiridos por la Guardia Nacional Republicana, la última que crearon, con 3 chanchitas, motos y todo el barrio sitiado prácticamente. Se salió bien, tranquilo, y cuando nos decidimos a llevar adelante el corte de calle, que era lo que ya estaba resuelto, bueno, en ese momento enseguida, sin previo aviso, sin nada, no se había quemado ninguna goma, ni siquiera nada, las fuerzas policiales se forman y empiezan a reprimir a la manifestación. Evidentemente sí, después que empezó la golpiza, las balas de goma y todo, del otro lado hubo también respuesta tratando de defenderse y de aislar o frenar un poco la represión para que el resto de los compañeros se pudiera replegar o retirarse del lugar. Bueno, el resultado de eso fueron compañeros heridos, golpeados, con balas de goma incluso también, y 2 detenidos que los liberaron la misma noche, pero que siguen el proceso judicial. Después de eso, bueno, la cosa como que se tranquilizó, como que eso fue producto de la tensión, y en parte podríamos decir que la tensión o el tironeo, la pulseada la ganamos nosotros de alguna manera, ¿no? Eso fue como un escarmiento, en parte. Y bueno, al otro día vinieron los inspectores, se estuvo conversando, se dijo que eso de que la construcción de los baños iba a demorar 4 meses, pasó a 2 meses, ya en estos días están empezando la construcción de los baños. Ayer pusieron el tejido perimetral, el lunes después de la semana de turismo teníamos el agua potable acá. Bueno, están ahora en este momento haciendo el camino para la entrada independiente que se va a hacer, ya están poniendo el portón también, van a traer aire acondicionado para los contenedores, que es imposible estar sin aire, sin una aislación térmica ahí adentro. Y bueno, eso fue producto de todo el año pasado de lucha y bueno, y producto también de que este año se sumaron los padres y toda la movida que se armó, que resultó en eso, ¿no? En que, bueno, por fin, como producto no de otra cosa, sino que de la organización y de la lucha de los trabajadores, que se empezaron las obras que nosotros reclamábamos como mínimas necesarias para poder empezar las clases, porque tampoco es que podemos decir que acá se está en condiciones óptimas. Esto era pasajero por 3 meses y hace 4 años que estamos acá. Entonces, bueno, ahora igual la cosa sigue con una comisión de padres, funcionarios y docentes que van a seguir las obras, le van a hacer un seguimiento y sobre todo de los expedientes del comodato en el terreno de APES para la construcción del liceo, que el proyecto ya está pronto, ya está hecho, falta decidir firmar ese comodato y definir, bueno, llevarlo a licitación, que lo van a hacer por Corporación para el Desarrollo. Bueno, muchas gracias Martín, y bueno, que siga la lucha y que las obras puedan ser terminadas, y bueno, nos encontraremos en la próxima. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos arriba. Hasta luego.